Miren este hermoso cascanueces. Estoy feliz porque es el primer adornito navideño que se suma a mi escritorio. Estoy viendo la manera en cómo organizarlo para que no se note exageradamente minimalista. En el video de hoy vas a ver un antes y un después de mi primera ilustración que he realizado. Esta ilustración que le voy a colocar aquí la hice en el año 2020, así es, en plena pandemia y en el programa de Photoshop, porque era el único programa de edición que yo podía hacerlo, que lo tenía en la mano. Vamos a ver, les iba a decir cuánto duró, pensando que lo había hecho en Procreate, pero yo misma dije que lo hice en Photoshop. Sí lo hice en Photoshop. En fin, es que aquí tengo la imagen y como podrás ver, a simple vista la parte del cráneo está más grande y anatómicamente está desproporcionado. Y a todo esto les comento que está desproporcionado porque yo no he practicado, o para ese entonces yo no había practicado anatomía, dibujo, era más en lo digital y específicamente en diseño de portadas de libros. Creo que es un buen ejercicio el autorretratarse para que te des cuenta de cómo te percibes tú. He visto un trend en TikTok de un lienzo, un espejo y el dibujito del artista de esa cuenta pintándose a sí mismo como se ve en el espejo en un lienzo, o ya sea artista tradicional o digital. Y como recalco, es un buen ejemplo y ejercicio para saber cómo te percibes. ¿Por qué la oreja de elfo? Porque a mí me gusta la fantasía. Y el cuervo prácticamente está allí porque, como sabes, y si no lo sabes ahora lo sabes, es el logo, el emblema, el logo, la cabecita de cuervo que siempre está por allí. Ahora sí, acompáñame a redibujar, reilustrar este retrato mío. Este es el pincel que voy a utilizar en toda la etapa del boceto, así que apúntatelo, regresas, le pausas si gustas, porque vamos a ponernos en marcha. Para el fondo del lienzo he colocado una cuadrícula guía que a algunos artistas les ayuda en cuanto a estructura y medidas. Yo lo utilicé porque lo hice más que nada por inercia, a ver si me ayudaba en algo, pero siendo sincera, creo que lo único que me ayudó era para darme confianza en realizar un autorretrato mío y para más nada. Pero no quiero decir que no sirven muchísimo. Yo antes he utilizado las líneas guías, esa cuadrícula, y ha servido un montón, así que si quieres sáltate el paso o no, como gustes. También para la ilustración original, bueno, es una reilustración, quise tomar también de referencia esta foto que yo misma me hice mientras los rayos del solcito caían en mi esquinita creativa, y dije que cae a pelo con el retrato que me hice en el año 2020. Así que bien por mí. A todo esto les comento que, no sé si se los comenté, creo que sí varias veces, de que solo he ido o solo he tenido una clase, un cursito de 2 meses de dibujo y pintura. Y en 2 meses aprendes lo básico, pero aprendes. Y yo sé que por inercia yo empecé con un círculo porque es lo que yo recuerdo de esa clase de dibujo que yo tomé cuando, no sé, si era adolescente o estaba en la universidad, no recuerdo bien. Me parece que era cuando estaba en secundaria. Que el profesor me enseñó primero a dibujar en diferentes ángulos, que es como se inicia las divisiones de la cara. Entonces no crean que yo no sé, sí lo sé, pero eso fue hace años. Y además que cuando yo dibujo me pongo en modo rebelde. Sé lo básico, pero me doy la libertad de no seguir esas reglas porque me sale del alma y eso, y lo disfruto.
es lo más importante, lo disfruto. Y en este caso es una mezcla de estos conocimientos básicos que los tengo vagamente en mi mente y también el disfrute. Estaba con muchos nervios también porque es un retrato mío. Yo, saben que dibujo, ilustro personajes de libros porque justamente no hay esa presión de que una persona real o bueno, una persona humana te esté calificando cómo lo estás dibujando a él. Claro, tienes a la escritora que es la autora de la comisión, pero no se siente tan, ¿cómo decirlo?, tan angustiante o en alerta de que vas a recibir una crítica de ¿por qué me has hecho los ojos así cuando yo tengo los ojos, no sé, cuando no tengo párpados, qué sé yo? Ya aquí utilicé una referencia de Pinterest, estoy colocando el usuario para la orejita, por cierto. El uso de referencias es otro temita. Y aquí me di la libertad de enseñárselos porque no estoy haciendo mal. Estoy mostrándoles también el usuario que felizmente apareció en la imagen que vi en Pinterest. Y número 3, pues es mi retrato. No voy a comercializar este dibujo. 4, no es una comisión, no estoy lucrando. Y es más que nada un mero estudio. Ya en esta parte me encantó cómo quedó el boceto. Me gustó bastante porque yo incluso paraba y me detenía a ver mi propia obra de arte y decía, yo hice este boceto. Y créanme que más son las veces que les he dicho, y realmente es verdad, que me encanta más pintar que dibujar. A veces mis bocetos son demasiado vagos, pero lo son más cuando son proyectos propios. Y así es para un escritor, alguien que me contrata, tengo que hacerlo un poquito con más detalles porque no sabemos si esa persona va a entender una curva que esté en el cuello, en la clavícula de ese personaje, va a saber que eso es un collar. Entonces son detallitos que hay que tener en cuenta. Pero la cuestión es que en este caso disfruté mucho el boceto. Del dibujo no voy a hablar porque eso ya es más adelante. Pero ahora estoy haciendo el pájaro, casi digo, el cuervo. Si bien lo veo ahora, tiene cabecita de pájaro o de paloma. Ahora sí, nos vamos a la parte del flat color, base colors. A veces utilizo un pincel sin textura de lo más básico, que no es aerógrafo, para bordear y luego pintar. Pero en este caso les muestro cómo utilizo el lazo, y es lo que extraño de Clip Studio Paint, porque en Clip Studio Paint tienes el lazo pero con estabilizador. Es decir, que si tu mano está tembleque, no se van a notar esas líneas nerviositas. Entonces, eso es lo que más extraño de Clip Studio Paint, porque tanto Photoshop como Procreate no tienen su lazo con estabilizador. Por eso es que aquí ya le tenía que dar algunos toquecitos o limar algunos bordes con el pincel aparte.
Esta ya es la parte del sombreado. Ya me vieron también colocar las luces. Es en una etapa del proceso en la que me tomo mi tiempo porque no siento que sea aún una experta en luces y sombras, pero siempre trato de que en cada ilustración que realice, sea propia o comisión, mejorar y aprender algo. Aquí el rostro me parece que ya está un poquito renderizado. Hice la toma para que se viera medio iPad y para que aprecien también esas dos llamitas y mi precioso cascanueces. Como habrán notado, yo muevo demasiado el lienzo. Lo muevo a mi gusto y antojo. Le hago zoom out, que es alejarlo para verlo completamente cómo se ve de lejitos, y también le hago full zoom. Nuevamente utilizo la herramienta del lazo para el cabello. Y es extraño que les muestre esto porque yo no utilizo lazo para hacer el cabello. Esta era la primera vez y dije, vamos a ver qué tal. Lo he visto varias veces en artistas digitales, específicamente que hacen manga, anime, para que les quede más definido el cabello, y también algunos cabellitos rebeldes que hacen ver el volumen, tal vez la dinámica del cabello natural. De dónde yo saqué esas palabras, pero bueno. Entonces eso intenté, me salió más o menos, pero me gustó la técnica, la verdad. Aquí ya decidí mejorar la parte de arriba porque no me estaba gustando bien cómo quedó al inicio con el resultado de la herramienta lazo. Y aparte de eso, aquí apliqué en la máscara, una máscara de capa en la capa del cabello. Entonces con la herramienta borrador es que estoy borrando para que se vea justamente la orejita de elfo. Es muy interesante y muy útil la herramienta de máscara de recorte, no, máscara de capa, disculpen. No sé si lo saben utilizar, pero es una ayuda gigante si te dedicas a ilustración digital o incluso al diseño de portadas, al diseño en general, ¿no? Porque esta es una herramienta que lo ves en Procreate, en Photoshop, en Clip Studio Paint, es decir, es general. Por eso es que yo, como vine desde Photoshop, luego me pasé a Clip Studio Paint, ahora estoy en Procreate. La interfaz de Procreate en cuanto a ilustración no me fue tan difícil de entender porque ya tenía la base principal, que yo diría que es la interfaz de Photoshop. Entonces eso me ayudó también a entender Clip Studio Paint y aparte ya Procreate. Lo que sí no entendí bien eran las herramientas de animación de Clip Studio Paint. Me hubiera encantado, pero no sé, como soy algo impaciente, sé que algunos de ustedes también lo son, nos cuesta darle a veces una segunda y más oportunidades a algo que nos costó y no salió a la primera vez. Entonces, si alguna vez vuelvo a tener Clip Studio Paint en mi laptop, le voy a dar sin duda otra oportunidad a la herramienta de animación. Estoy hablando de una animación muy sencilla, eso sí sería muy lindo para darle un toque mágico, un plus siempre a nuestras ilustraciones. Es muy bonito de hacer. Esta ilustración no muestra el verdadero proceso de cómo yo ilustro, porque me estoy dando cuenta de que lo que están viendo ahora con el cabello no es lo que yo realizo de manera común en otras ilustraciones pasadas que he realizado. Y es que aquí también estaba probando. Yo sé que queda feo. Aquí esta parte sí no me gustó mucho, la herramienta del dedito que ven allí seleccionado, que yo le digo que yo lo utilizo mucho para renderizar. No me gustó mucho, la verdad. No fue de mi agrado este resultado. Así que dije, bueno, vamos a colocarle ya de una vez las sombras y las luces de la Golden Hour para que al menos ya disimule eso que no me gustó cómo quedó el cabello.
Otro tip importante es que aquí para el efecto de la Golden Hour, ese rayito así resplandeciente es muy bueno también usar y saber usar en los modos de fusión. En una capa nueva coloco el color que yo deseo, en este caso un amarillito, y le coloqué en el modo de fusión superposición, y es por eso que estás viendo ese efecto más resplandeciente, como el efecto de un atardecer. Entonces ahí ya vas viendo. En el caso de las sombras, esas franjas es el modo de fusión multiplicar, y ahí sí le bajé un poquito porque estaba muy intenso, muy oscuro. Entonces también yo quería que se vea la parte de las plumas de abajo, que es como su atuendo de mi autorretrato. Así que por eso es que tú tienes que ir jugando con los modos de fusión, con el porcentaje de la opacidad, con la máscara de recorte, no, la máscara de capa. Yo siento y siempre he dicho que a veces, no sé, siento que no soy buena para dar tutoriales, pero creo que me sale natural el darles tips, porque por experiencia propia les puedo decir que sabiendo solamente herramientas básicas en Photoshop puedes hacer lo que sea, o no te tienes que saber todas las herramientas de esa interfaz. Yo sé muy poquito también lo que yo he aprendido por mi cuenta de animación en Photoshop, y ahí lo he ido puliendo también. Entonces son cosas de que si uno se da la tarea de curiosear y de ser también constante y de tener esas ganas de aprender y querer saber más, entonces lo puedes lograr. Estos son consejos de parte de alguien autodidacta. Sí, yo sé que he tomado cursos de cursos para utilizar Photoshop, CorelDRAW, Illustrator. Tomé esos cursos en una etapa de mi vida en la que yo no estaba interesada en el diseño gráfico, para nada. Sinceramente, ir a esas clases me aburrían, pero tenía que hacerlas. Y tengo ahí mis certificados, también tengo mi certificado de edición de audio y video. Eran una etapa de mi vida en la que no me interesaba para nada, que solo tenía en mi mente leer y comprar más libros. Aquí ya pueden ver más de cerca que estoy pintando el cuervo. Casi le digo nuevamente pájaro por el poe. Y si le dan una miradita a mi retrato, verán que en los bordes hay como ese efecto del boceto. También ahí está para las plumas y el borde del cabello. Y es porque me gustó bastante. Siempre lo he visto en otros artistas, bueno, que es su estilo, obviamente le dicen estilo sketch, estilo boceto, que es cero renderizado, un estilo más simple, por así decirlo, simple, desenfadado en cuanto a los bordes, que son como un sketch, un boceto muy rudo. Entonces me gustó bastante. Obviamente mis líneas, o lo que yo traté de hacer con el mismo pincel que utilicé para hacer el boceto inicial, no es tan, no sé cómo decirlo, raw, pero es un intento y me gustó bastante. Al cuervito también le apliqué el mismo efecto de luces y sombras, de rayito de sol que está ahí, para que tenga concordancia de que no solamente el sol aparece para mí, sino también para él. Entonces me gustó bastante. E igual le hice
line art con el mismo pincel del boceto que utilicé al inicio. Y también, si se fijan bien, en las partes de los bordes para delimitar la luz y la sombra que están en la parte de mi oreja, en mi rostro, en la parte de abajo de las plumas, también les pasé el mismo pincel del boceto. Entonces me encantó bastante, sentí que ya me sentía mejor conmigo misma, con la ilustración que me hice a mí misma. Y claro, no puede faltar una ilustración mía sin mi propia firma. Y así es como terminó la ilustración. Estoy emocionadísima porque tuve varios pensamientos que me llegaron justamente a la hora de poner color. Y es que sin el cuervo puedes ver el detalle de la orejita de elfo con su cadenita. Miren, pero qué cosa más preciosa. O sea, yo, como hice mi autorretrato en el año 2020, creo que es un 50% falta de práctica de anatomía y el otro 50% es el hecho de cómo me percibía. Y al final, cuando lo estaba editando, porque ya saben que de Procreate lo paso a Photoshop para arreglarle en cuanto al color, porque me gusta un poquito saturado los colores. A otros no, pero a mí sí me gusta. Y como es mi retrato, aún más. Entonces quise ponerle unos colores más vivos e hice la prueba de colocar la foto inicial encima para ver si se veía bien la figura. Y ese es el perfil de mi naricita, los labios, la frente, aquí. Y debo decir que se asemejó en un 80%. También les voy a mostrar todas las capas para que vean. A ver. Miren todas estas señoras capas. No hay tantas. Y bueno, las que no se ven son porque es la capa del boceto, del sketch. Bueno, creo que la encontré. Capas utilizadas, 22 capas. Poquísimas. Siendo yo, sí, poquísimas. Tiempo registrado, 3 horas con 53 minutos, casi 4 horas. Debe ser la ilustración más rápida que he realizado. Espero que te haya gustado este video. Suscríbete, que es gratis. Deja un like, un comentario. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y te veo en el próximo video, que probablemente sea mi opinión, reseña, comentarios sobre los nuevos pinceles de Procreate después de meses de su lanzamiento. Bye.